Muchas veces tenemos muy buenas ideas creativas. A veces tenemos ideas y se nos ocurren cosas que nos entusiasman. Y a veces esas ideas creativas y ese sueño de lograr algo lo empezamos a compartir con otros, y cuando realmente es una muy buena idea empiezan a sumarse la gente en apoyo. Y no podemos negar de que cuando nosotros nos sentimos entusiasmados por alguna buena idea, con una idea creativa, decimos, mi idea es la mejor. Y no hay quien nos pare. Encaramos a buscar y a cumplir lo que deseamos. Probablemente en lo que va tu vida, en algún momento tuviste una brillante idea. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, a veces, cuando somos niños, somos por lo general más propensos a decir, tengo una idea. Ahora sí se acuerdan, ¿no es cierto? O decimos, tengo una gran idea. Y captamos la atención de todos nuestros amiguitos del barrio y decimos, juguemos a la escondida. ¿Sí? Entonces, lo que para nosotros es una gran idea, quizás para otro no. Porque otro dice, nah. Es muy subjetivo pensar que cuando tenemos una idea creativa y queremos lograr eso, pensar de que todo el mundo va a estar de acuerdo. Tenemos una historia bíblica que habla de una brillante idea, una gran idea y una creatividad, porque las ideas buenas producen creatividad y van cada vez más llevando ingredientes creativos para lograr mayores cosas. Y mucho más cuando vemos el entusiasmo de la gente que está capturada por esa buena idea, comienzan a aportar más ideas para sustentarla. Pero qué terrible frustración es cuando Dios dice, a mí no me gusta. Algo pasó en el inicio de la humanidad. Después de la caída de Adán y de Eva, los hijos y la descendencia comenzó a multiplicarse. De tal manera que llegamos a un punto muy temprano en la historia de la humanidad en la cual se originó una brillante idea, que creo que si nosotros estuviésemos con ellos en aquel contexto, también estaremos felices con esa idea. También estaríamos nosotros aportando ideas y diríamos, esta es la mejor idea que se te ocurrió. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y que esa torre, qué brillante idea. No me diga que es buena. Es buena, ¿no? ¿No le gusta esa idea? A mí me hubiera gustado. Hagámonos una ciudad y hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Estoy hablando de una historia muy conocida en Génesis capítulo 11. Justamente esta historia nos va a dejar una gran enseñanza, donde nosotros podemos sin duda alguna poder meditar y reflexionar si tal vez nosotros estamos encarando una vida que tenemos una brillante idea y que la hemos planificado, y el premio más grande, llegar al cielo, a la cúspide, sería para nosotros llegar a la gloria, al éxito, al ser reconocido. La pregunta es, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Qué dirá su palabra de esto? Así que voy a titular este sermón como el inútil esfuerzo del hombre por llegar al cielo. Y vamos a tratar de meditar en esto. Vamos a hacer lectura del capítulo 11, del versículo 1 al 9. Donde esta historia temprana de la humanidad ya trajo
principios para meditar en este día nosotros. Leemos, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué pasó? Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció y Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasó? Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a analizar estos 9 versículos en 2 bloques. Del versículo 1 al 4, lo que el hombre hace; del versículo 5 al 9, lo que Dios hace. Y vamos a tratar de meditar específicamente qué es lo que hace el hombre y por qué Dios actúa de la siguiente forma. Lo que quizás puedo aclarar, que hay una cierta conexión entre el capítulo 10 y capítulo 11 de Génesis, porque en el capítulo 10, si ustedes me acompañan, van a encontrar que hay como una genealogía, un resumen histórico genealógico de los descendientes de los hijos de Noé. Esto es posterior al diluvio, donde comenzaron a multiplicarse otra vez después de que quedaron solamente 8 personas vivas y comenzaron a llenar la tierra otra vez. Pero fíjense ustedes que es curioso ver que en el capítulo 10 encontramos, por ejemplo, en el versículo 5, que dice: de estos se poblaron las costas, y ¿qué dice allí? Cada cual según su lengua. Lo mismo dice, por ejemplo, en el versículo 20: estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas. Y también encontramos en el versículo 31 que dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias y por sus lenguas. ¿Qué quiere decir? Que antes ya tenían muchas lenguas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo conectamos el capítulo 11 de que Dios confundió sus lenguas? Quizás es bueno notar de que el capítulo 10 es como un resumen genealógico. O sea, no está en el orden cronológico, sino que es como que hay un dato informativo para que se sepa que después del diluvio estas familias se ordenaron por sus lenguas, pero es posterior a que Dios confundió las lenguas. ¿Se entiende esto? Es un poco para tomar en cuenta, porque seguramente alguno habrá leído que en el capítulo 10 habían lenguas y en el capítulo 11 Dios recién confunde las lenguas, ¿sí? Como para dar un detalle. Vayamos al capítulo 11, los primeros 4 versículos. Dígame si no es una gran idea.
Porque uno se podría preguntar, ¿qué tiene de malo lo que pasó acá? Porque si bien es cierto, es la misma idea que tuvo Nehemías de querer reconstruir una ciudad que estaba derribada. O quizás la misma idea de David, de construir una ciudad y construir un templo. Y Dios avaló y apoyó a Salomón para que hiciese todo esto. Uno podría decir, ¿por qué está mal esto? Porque si ustedes se ponen a ver, acá comienza relatando los primeros versículos, dice algo que es muy importante. Tenían todos una misma lengua, unas mismas palabras. No solo el lenguaje era el mismo, sino que hablaban lo mismo. O sea, tenían unidad de criterio. Lamentablemente, esa unidad de criterio, con la evidencia bíblica que nosotros tenemos después del juicio del diluvio y del pecado, vuelve otra vez a progresar y cada vez peor, incluso peor que antes del diluvio, la idea y el criterio que tenían era totalmente pecaminoso, ¿sí? O sea que había una unidad en maldad que se podría resaltar. Pero ¿qué tiene de malo lo que hicieron? Fíjense ustedes que ellos estaban peregrinando. Esta gente estaba peregrinando. Porque dice que salieron. No especifica de dónde, sino dice de oriente. Salieron y hallaron una llanura. Encontraron un llano, ¿sí? No venían por las montañas, encontraron un llano. Esa llanura geográficamente fue identificada que el lugar donde ellos acamparon se llamó el Valle de Sinar. Curiosamente, años más tarde, ese mismo lugar, Valle de Sinar, es lo que se iba a llamar luego Babilonia, que es donde el imperio babilónico se hizo fuerte allí. Pero ellos hallaron una llanura allí en el Valle de Sinar y dice la palabra, se establecieron allí. Muy bien, como peregrinos en algún momento tienen que parar para descansar, para comer, para hacer pastar a los animales. Y esos descansos no eran de un par de horas, un par de días, sino que esos descansos, por ser una cantidad de gente, con todo su cargamento, con todos sus animales, tienden a ser prolongados, a veces de meses o de años, hasta que levantan campamento y siguen peregrinando. Pero esta vez fue algo diferente, porque ellos se establecieron, dice la palabra. Quiere decir que decidieron quedarse, tomaron la decisión de quedarse. Ahora, ¿por qué peregrinaban? ¿Quién dio una orden de peregrinar? Bueno, Dios desde Edén le dijo a Adán y a Eva que ellos tenían que multiplicarse y su descendencia tenía que llenar la tierra. O sea que la orden de que vayan hasta lo último de la tierra y llenen la tierra, que se vayan esparciendo, multiplicando, fue la de Dios. Así que aquí encontramos un primer problema. Dios le dijo, mientras vayan, llenen la tierra, hasta lo último de la tierra, llenen la tierra de habitantes. Ellos dijeron, no, nos establecemos aquí. ¿Pueden notar ustedes? Al decir esto y al hacer esto, se establecieron en aquel lugar. Cuando alguien está quieto es cuando empiezan las ideas. ¿Saben cuándo se nos vienen las mejores ocurrencias? A ver, vamos de nuevo cuando éramos niños. ¿Saben cuándo decimos, tengo una gran idea? ¿Cuándo? Cuando estamos aburridos. Cuando no estamos haciendo nada. Cuando estamos muy quietos, muy cómodos, entonces esta empieza a funcionar, ¿no es cierto? Y empieza a dar vueltas de tal forma de que empezamos a elaborar ideas. Cuando alguien no tiene nada que hacer, aquí comienza a activarse muchas veces las ideas. Y no estoy diciendo que está mal. Saben ustedes que los grandes compositores de música, que los grandes pintores de cuadros, los grandes artistas, por lo general reciben inspiración cuando ellos entran en un estado de quietud, de no hacer nada. Por lo tanto, muchos se van a un desierto, a unas montañas, a un lugar solitario, que quieren simplemente tener inspiración. ¿Me está entendiendo? Porque así funcionamos nosotros. Díganme ustedes si en ese momento, cuando son cerca del mediodía, los chicos tienen que ir a la escuela, que ya va a llegar el esposo del trabajo y que de pronto empieza a sonar el teléfono y la mamá está cocinando la casa y alguien viene y le dice, ¿le puedo hacer un par de preguntas a ver si usted tiene una idea en este momento?
Yo creo que ese no es el momento indicado. Ninguna persona que está en plena actividad va a tener una idea creativa. ¿Por qué? Porque su mente está muy ocupada en hacer algo. El motivo en que comienzan las ideas creativas es cuando uno está en un estado de quietud, cuando no está haciendo cosas. Por lo tanto, ellos al establecerse, al quedarse quieto, al empezar a mirar el terreno, al empezar a mirar que había barro para hacer ladrillos, han empezado a ver cosas, ingredientes que habían, les surge la primera idea. Ellos eran nómades, estaban peregrinando. Ahora, yo no creo que tengan una buena idea de decir, hagamos ladrillo para cargar ladrillo, sino que dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Por lo tanto, como verán, es que comenzó a funcionar las ideas creativas, y en este caso, comencemos a hacer ladrillo. Bueno, yo puedo comenzar a hacer ladrillo, pero no puedo pensar todavía en el diseño de la casa. Fíjense ustedes que una cosa da lugar a otra cosa, ¿o no es así? ¿Se dio cuenta que usted dice, voy a dar una pintadita a esta pared y termina pintando toda la casa? ¿Se dio cuenta de esto? ¿Por qué? Una cosa nos lleva a la otra, y una cosa nos lleva a la otra. Dice, me voy a comprar un par de medias y viene con un traje. Porque una cosa lleva a la otra. Jamás con una idea alguien se queda con eso, sino que después que logró eso, quiere algo más. ¿Sí o no? Qué complicado que somos los seres humanos, ¿no? Tenemos una psicología medio rara. Pero naturalmente nosotros somos de actuar así, que cuando logramos algo y vemos que tenemos capacidad para superarnos, querer algo más, inmediatamente buscamos algo más. Así que es natural de que ellos, después de que han hecho el ladrillo, ahora, ¿qué pasó que tenían ladrillo? Viene otra idea creativa más. Y dicen, se dijeron ahora unos a otros, edifiquemos una ciudad. Dígame si usted no estuviera con ellos, si no estaría entusiasmado. Yo sí. Porque así nos entusiasmamos aquí nosotros. Porque es el mismo entusiasmo que tenemos nosotros cuando tenemos una idea creativa y queremos hacer cosas. Pero ¿saben cuál es el problema? En estos 4 versículos jamás ninguno consultó a Dios. Así que ya aprendemos de entrada nosotros que nuestras ideas pueden ser las mejores y aún nosotros decimos, esta es la mejor idea que puedo tener. Y le contás a tus amigos, a tus hermanos y te dices, sí, es brillante tu idea. Pero realmente hemos hecho un alto para consultar si realmente a Dios le agrada. Dale, hagamos una ciudad, si ya tenemos ladrillo. Hagamos una ciudad. Y nunca falta el soñador que habrá dicho, ¿y si hacemos una torre? Toda ciudad fortificada en aquellas épocas que eran siempre previendo de que venga algún ejército enemigo, algún imperio enemigo y los invada, las torres servían justamente para poner centinelas y atalayas para guardar y vigilar la ciudad y estar protegida. Pero nadie fue capaz de decirle a este que tuvo la idea, no sé, ¿te habrá ido un poco la mano de que querés que llegue al cielo? Pues la idea era, hagamos una torre y cuya cúspide llegue al cielo. El entusiasmo, cuando en verdad es muy bien patrocinado, es muy contagioso y por lo general se pierde el sentido de la realidad. Sí, mis hermanos. Por eso cuando éramos adolescentes hicimos muchas locuras, pensando que era algo, una brillante idea, y uno pierde quizás el sentido de lo peligroso que puede ser. No quedó solamente con esta idea de la ciudad
y de la torre que llegue al cielo, sino que también se dijeron, y hagámonos un nombre. Esto está diciendo, vamos a fundar la ciudad y vamos a poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra ciudad? ¿Cómo se llama su ciudad donde usted vive? San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, Las Talitas, la banda Río Salí. Ahora, nosotros vivimos a veces ocasionalmente en alguna ciudad, pero ¿saben cuando uno es oriundo, nacido, nativo en esa ciudad, en ese pueblo, en esa provincia? Y cuando alguien quiere hablar mal de nuestra provincia, y cuando a alguien se le ocurre hablar mal de mi ciudad, bueno, sí, hay algunos delincuentes, pero no todos somos delincuentes, decimos, ¿no? Nos sale esa defensa de identidad de nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nos identificamos con un territorio, con un nombre, con una ciudad. Lo que estaban ellos es hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a hacer un nombre. Nos vamos a poner un nombre. Pero el nombre no se los pusieron ellos. En realidad el nombre termina viniendo de un acto de juicio de parte de Dios. Porque Babel es el nombre que luego se le puso a esa ciudad después de algo que aconteció, después de un juicio de Dios. Y ese nombre, Babel, es el que terminó mutando y fue transformándose en lo que más tarde se llamó Babilonia. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Habrán pensado de que si algún día viene un ejército, nos invade y tenemos que salir huyendo, por lo menos sepamos que nosotros pertenecemos a San Miguel de Tucumán. La identidad era muy importante para ellos, pero sabían que puede ser que no dure mucho, por si alguna vez tenemos que huir, vamos a tener identidad de que nosotros fundamos esta ciudad. ¿Lo ven? Vamos a extraer 3 cosas importantes de estos 4 versículos. Lo primero es ver lo que hicieron los hombres. Así que el punto número 1 es que aquí en estos 4 primeros versículos vemos el orgullo del hombre. El orgullo del hombre es evidente, que no sabe preguntar. El orgulloso no dice nunca, no sé. El orgulloso jamás consulta. El orgulloso nunca se muestra con dudas. El orgulloso jamás va a pedir ayuda. El que es orgulloso nunca va a decir, perdón, lo siento, me equivoqué. El orgulloso se muestra muy firme en sus decisiones por más que sepa que todo lo que está haciendo está mal. Jamás va a reconocer que se equivocaron. Por esa razón es que nosotros vemos de que la actitud de estos que edificaron esta ciudad es una actitud de orgullo. Ahora, el orgullo es altamente destructivo, porque el orgullo rompe relaciones. Dios no tiene ningún trato con los orgullosos, resiste a los soberbios. La primera relación que se produce con los orgullosos y soberbios es contra Dios. Y yo creo que si el primer enemigo es Dios por causa del orgullo, ya estamos perdiendo toda la batalla. Se rompen las relaciones, hay matrimonios que se disuelven por causa del orgullo. Hay vínculos familiares de hijos con padres, padres con hijos que se rompen por causa del orgullo. Vos no te metas, yo puedo solo. ¿Escuchó a veces esa frase? Déjame a mí solo. Las frases que salen de un corazón orgulloso es independentista. No se sujeta, sino que está convencido que lo que hace para él está bien. Porque tiene la visión de hacer algo y quiere lograrlo. El orgullo impide que en algún momento conozca la humildad. Porque es una antítesis, es totalmente contrario. El orgulloso no es humilde. Y el orgullo es tan peligroso
que hasta llevó a la condenación a muchos al infierno. Cuando cayó el querubín grande y protector llamado Lucifer, la misma palabra dice, a causa de tu soberbia se llenó de orgullo tu corazón y pecaste. También vemos no tan solo orgullo, sino que también vemos vanidad en el hombre. Es el deseo de lograr, con el único fin de sentirse placenteramente orgulloso de haber logrado algo, sin intención de darle la gloria a Dios, sino decir, yo lo logré. La vanidad que muestran decir, hagámonos un nombre. El deseo de todo ser humano en una sociedad es trascender de tal manera de ganarse el respeto de los hombres, de ser un hombre conocido, de ser una mujer conocida, de ser un hombre que puede decir, este es ejemplar, este es un hombre ilustre, es un hombre que realmente es bien visto. El deseo de querer mostrar ante los demás superioridad y el solo hecho de decir, que yo sepa hasta aquí ninguna de las ciudades que hemos pasado hemos visto una torre que llegue al cielo. Nosotros hagamos una torre que llegue al cielo. Lamentablemente esta actitud de orgullo y de vanidad también se las ve dentro de muchas iglesias. Como que pareciera que nosotros somos mejor que la iglesia de la otra cuadra. Porque nosotros tenemos esto y empezamos a comparar pensando de que eso nos hace mejor. Por eso es que vemos aquí en estos versículos una actitud de vanidad. Porque ellos querían que el mundo sepa cuál era el nombre de estos que edificaron tamaña ciudad. Y una de las cosas que nosotros vemos es que la vanidad no va a poder ser o llevar adelante la idea creativa si no están de acuerdo. Y acá pareciese que había unanimidad. Y muchas veces familias enteras se transforman vanidosas porque todos persiguen lo mismo. Así que mis hermanos, en estas actitudes vemos ya dos de las tres que quiero mencionar. El orgullo del hombre, la vanidad del hombre y la tercera es la peor de todas. Es la necedad del hombre. La tontería. Lo tonto que es. ¿Por qué? ¿Por qué hablo por necedad? Porque comenzaron con una actitud de rebeldía. Dios le dijo que vayan y que llenen la tierra. Y ellos dijeron, no, nos quedamos aquí. Y se establecieron allí. Hermanos, la rebeldía es el principal problema porque muchas personas están creídas que lo que están haciendo está bien. Muchas personas están convencidas de que van por el rumbo correcto. Y aunque el Espíritu Santo en los cristianos le está diciendo, estás mal, vas mal, tus hechos son malos, tus obras están siendo malas. Arrepentite y da la vuelta y corregí tu rumbo, porque el camino está por allá. La necedad lleva a una persona a ponerse en enemistad con Dios. Y este pueblo estaba en enemistad con Dios, porque sus ideas pensaban que eran mejores que la que Dios tenía. Como verán ustedes, estos son restos y vestigios de que alguna vez Satanás influenció en la vida del ser humano y fue con Eva y Adán en el Edén. Desacreditando la palabra de Dios, poniendo que Dios es mentiroso y que la idea que él, la serpiente, le estaba dando, Satanás, era mejor que la de Dios. Y así muchos han abrazado la intención de decir, es verdad, lo que yo pienso es lo mejor. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La palabra nos está enseñando de que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
La Escritura nos enseña a nosotros a meditar en sus caminos. Y si no estamos yendo por el camino correcto, detenernos y preguntar por la senda antigua y volver a ella, al camino original. Es increíble cómo la necedad hace incluso a algunos que están escuchando este sermón, que están bloqueados. Porque la necedad lo hace pensar de que lo que está diciendo el pastor está muy bueno, pero a mí no me va a hacer cambiar. No quiero faltar el respeto a nadie, pero Dios en la Biblia dice es tonto. Porque tonto no es únicamente el que niega a Dios. Porque dice el Salmo, dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio no tan solo dice, sino que quiere vivir como si fuera que Dios conmigo no tiene nada que ver. Y eso es necedad. Porque ¿quién querría hacer un proyecto tan costoso y tan grande poniéndose a Dios como enemigo? ¿Quién? ¿Alguno de los que está acá se atreve a hacer un proyecto tan grande, tan costoso, tan sacrificial y ponerse a Dios como enemigo? Yo, por lo menos, no. El problema está en que ellos nunca se imaginaron que Dios no le iba a gustar la idea. Porque el gran error es buscar el consenso de las personas. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, él revela esta verdad diciendo, ¿qué busco yo? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque si yo agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque mejor es agradar a uno que a todos. Porque es peor estar con la opinión y el favor de todos, pero la negación y la contra de Cristo. ¿Se entiende, hermano? Así que no se confunda cuando muchos que te rodean, tu entorno, te dicen, vas bien, dale adelante, tenés bien, vas haciendo bien las cosas. Y si jamás doblaste tus rodillas para preguntarle al Señor, ¿voy bien? ¿Qué necedad? Es batallar contra Dios e ir en contra de su voluntad. Sabiendo que Dios dijo que Él hará todo lo que Él quiere y que no hay nadie que lo impida. ¿Qué necedad es rebelarse contra la voluntad y el designio de Dios? Sabiendo que Él dijo en Daniel 4:35 que el hombre es considerado como nada delante de Él. Y que Él hace según su voluntad lo que Él quiere. No hay nadie quien levante su mano y la detenga. Nadie. Querer hacer algo sin la aprobación de Cristo. Querer hacer algo grande sin la aprobación de Cristo. O querer hacer algo pequeño sin la aprobación de Cristo. Es garantizar el fracaso. Es sellar el inútil esfuerzo que vas a hacer. Pero uno pierde más cuando su proyecto es grande que cuando el proyecto es pequeño. Una vez una persona había encontrado una moneda de $1 y él la miraba y no la levantaba. Entonces dice, levántela si usted la vio primero. Entonces agarra y tira un billete de $100. ¿Y por qué tira el billete de $100? Porque si me voy a agachar, voy a agacharme por algo que tenga sentido. Y agarró los $100 y agarró la moneda y se la puso. No me voy a agachar por una moneda, dice. Así que tiró $100, algo más costoso. ¿Saben, hermanos? A veces nos quedamos en el medio, sin pensar en lo que estamos haciendo. O nos conformamos en la vida liviana y quieta de decir, no voy a hacer nada, y me conformo con lo poco,
O puede ser que de pronto empiece a sentir la necesidad de crecer y de hacer cosas grandes. Pero uno sabe de que si arriesga a lo grande, puede ganar a lo grande o perder a lo grande. No así cuando alguien hace con algo pequeño. Al fin y al cabo dice, lo que perdí no es mucho, no me varía en nada. Pero si perdiste algo grande, muchas veces lo sentimos. Ahora, Dios es un Dios que quiere que te quedes con lo poco o con lo mucho. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de abundancia, es un Dios de sobreabundancia. Es un Dios que no quiere que te quedes con lo escaso ni con lo poco, sino con lo mucho. Y no voy a hablar de evangelio de prosperidad. Te estoy hablando realmente de quién es nuestro Dios. Pero lo que genera bendiciones hasta que sobreabunde justamente es hacer la voluntad del Padre. Así que vimos nosotros en estos 4 primeros versículos 3 principios importantes. El orgullo del hombre, la vanidad del hombre y la necedad del hombre. ¿Qué provocó esto? Mire el cuadro. Había una gran alegría, había un entusiasmo imparable. Estaban trabajando con el ladrillo, con la idea de hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y estaban tan ocupados en el trabajo que todavía no se les ocurrió el nombre que iban a poner. Versículo 5. ¿Qué hace Dios? Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba a los hijos de los hombres. Muy bien, lo primero que vemos nosotros es que Dios descendió. Descendió. Ahora, debemos entender nosotros que somos cristianos ya de años y que estudiamos la Biblia, de que esto es una expresión metafórica. Porque Dios no necesita para arrimarse a ver, ¿qué están haciendo estos muchachos? A ver. Dios no necesita descender para ver algo, sino que es una expresión metafórica. Porque Él en su omnipresencia está en todo lugar. Ahora, lo que yo veo de esto, cuando dice descendió el Señor, lo que estoy viendo es una enseñanza para nosotros, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos, es tener en cuenta que jamás estamos solos. Nunca te olvides que siempre Dios está donde nosotros estamos. Pero lo que nosotros podemos ver es que esto nos recuerda que Dios siempre va a estar donde nosotros estamos, incluso con nuestros proyectos que nosotros queremos emprender. Sabiendo este principio, ante tu gran proyecto de vida que tienes, no vas a detenerte un momento para preguntarle a Dios, ¿te agrada esto? ¿Te agrada esto? Hasta esa palabra descendió Jehová podría pensarse hasta como una expresión de ironía. ¿Saben por qué? Porque ¿qué quieren ellos hacer con la torre? Llegar al cielo. Y es como una expresión de ironía al decir, está tan alto Dios que tu torre no va a llegar. Yo voy a descender. ¿Lo pueden ver? Porque la iniciativa de un encuentro no es nosotros hacia Dios, sino es Dios hacia nosotros. El hombre saca siempre mal sus cálculos en cuanto a Dios y piensa que nosotros amamos a Dios. Y la Escritura dice, Él nos amó primero. En nuestra ecuación muchas veces nosotros pensamos que buscamos a Dios, pero dice que Él nos buscó, que Él vino a buscar lo que se había perdido. En nuestra ecuación decimos, yo voy a invocar su nombre para que Él venga a mí, y en realidad es Él el que me llama por mi nombre. Es al revés. Yo no voy a llegar con mis esfuerzos, con mis ideas. Él es el que desciende. Como dice el Salmo 40, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por eso es que cuando dice descendió, es una expresión metafórica.
Lo mismo cuando dice para ver. Porque Dios vio. Y Dios vio aún antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Porque Él todo lo ve. Y Él todo lo sabe. Y esto nos recuerda a nosotros también que Dios pone sus ojos en cada uno de nuestros actos. El salmista en Salmo 139 está maravillado por él. Él dice, aún no llega la palabra a mi boca y Señor, tú ya la sabes toda. Tú conoces mis pensamientos desde lejos. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Cree que Dios no sabía la idea que iban a tener? Claro que lo sabía. Y al decir que Él ve, está mostrándote, mi hermano, mi hermana, de que Dios en su presencia, estando con nosotros y viendo lo que hacemos, Él está viendo si realmente nosotros nos suplimos de Él o es algo que nosotros lo estamos haciendo independiente a Él. Así que no tan solo descendió, número 2, también vio. Y número 3, Dios habló. Dice el versículo 6, dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. ¿Cómo estaban? Unidos. Brillante idea. Nosotros estamos muchos años después de este acontecimiento, leyendo esta historia que aconteció. Pero se puso a pensar si usted y yo no seríamos uno de los tantos que estamos unidos a esta iniciativa. ¿No estaremos entusiasmados? Los muchachos allí cavando barro, haciendo lodo para hacer ladrillos. ¿No estaríamos trabajando entusiasmados? Porque era una brillante idea. El problema es que no estaba acorde a lo que Dios en su voluntad quería. Porque se han edificado muchas ciudades en la historia. Pero Dios dijo, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Escuchen, Dios dice, han comenzado la obra. Y si ustedes verán, Dios está hablando en plural, todo tiempo está hablando en plural. Descendamos, hagamos, confundamos. Y en este momento Dios dice, han comenzado la obra. ¿Quién les dio autoridad para hacerlo? ¿Quién los autorizó para hacerlo? Pedro entendió este principio cuando Jesús venía caminando sobre el agua. Y él, estando en la barca, le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro, si hubiera tenido una corazonada que era Jesús y saltaba de la barca para empezar a caminar, se iba a hundir muy feo. ¿Pero por qué caminó Pedro? Porque el Señor le dijo, ven. ¿Notan la diferencia? ¿Por qué a algunos les funcionan las cosas y a otros no? ¿Por qué algunas ideas creativas brillan tanto y uno dice, parece que Dios los ha colmado de bendiciones? ¿Y por qué otros dicen, yo no le pego ni una? ¿Saben cuál es la diferencia? Cuando el Señor te dice, ven. O cuando te dice, hazlo. O cuando te dice, ve, yo estaré contigo. O cuando te dicen, vayan en mi nombre. Las cosas cambian. Pero cuando alguien se larga a hacer algo sin autoridad, sin la orden, por más grande o pequeño que sea, por más excelente idea y el consenso de aprobación que tengas,
si Dios dijo no, es y será por toda la eternidad no, porque nuestro Dios es inmutable, no cambia. Y si te chocaste con un no de Dios, autoconvéncete que si Dios te dice no, no reniegues como un niño malcriado, no patalees, no te tires al suelo, porque ningún berrinche nuestro hará cambiar de decisión a Dios, sino que convéncete en que Dios te está diciendo: lo que yo tengo planificado para ti es millones de veces mejor que lo que tú crees que es una idea creativa. Así que no te digo que vivas resignado en la vida, sino que contrariamente vivas esperanzado, porque por cada no de Dios hay muchas esperanzas de encajar en el propósito correcto. ¿Entienden por qué de matrimonios frustrados? ¿Entienden por qué de relaciones familiares rotas? ¿Entiende por qué frustraciones y fracasos en emprendimientos laborales, trabajos, empresas? ¿Entiende por qué muchas veces no eres feliz? Porque estás comprando tu idea creativa y nunca has aprendido a orar como Jesús nos enseñó a orar, al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Porque tú suples del pan para cada día. Dios habló y dijo esto. Ahora han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escuche, Dios dijo nada, no dijo nadie. Porque hay uno que sí hace detener cualquier obra. Hasta un loquillo diablo que dijo una vez: subiré al monte y me sentaré en las alturas de los cielos. No, lanzado eres. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en que crea que su voluntad va a prosperar por encima de la de Dios. Porque está escrito que toda rodilla se va a doblar, de la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Rey, el Señor. No hay nadie que vaya en contra de su voluntad. Ahora, no imagines que tenemos un Dios malvado, insensible, tirano. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos una ciudad? ¿Qué quiere, que todo el tiempo vivamos en una carpa? Se está pudriendo esa carpa. No, mi hermano, no es el problema la ciudad. Es no obedecer su voluntad. Dios quiere que te cases, hermano, hermana. Dios quiere que te cases. El problema es que eliges mal, fuera de su voluntad, y no esperas en Él. Dios quiere que logres esa carrera, esa profesión, pero estás haciendo mal las cosas. Claro que Dios quiere. Dios quiere bendecirte. Para Dios no es un problema si quiere enriquecerse como lo hizo Abraham. Para Dios no es problema, hermano. Si dice: mía es la plata, mío es el oro, todo es de Él. Los cielos, la estrella, la creación, todo es de Él y para Él. Por eso es que no hay problema, mi hermano. El tema es que vas por fuera de su voluntad. ¿Qué querían ellos? Una ciudad. ¿Y qué pasó? Dios dijo: esa, no.
Así que, ¿cómo hizo detener la obra del Señor? Lo revela el versículo 7. Ahora descendamos. ¿Cuándo hay que detener la obra esta que se está haciendo? Ahora. ¿Cuándo Dios iba a interrumpir algo que para ti no va a ser de bendición? Ahora. Ahora va a poner fin el Señor a lo que no es agradable a sus ojos y no te va a bendecir a vos. Ahora. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Porque es nuestro Padre que nos ama. Cuando un padre le dice no a su hijo, es porque te ama. Ahora descendamos y los aniquilemos a todos. Así dice. Mandemos fuego y le quemamos toda la obra que están haciendo. No. Vamos a confundir lo que hablan, su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. El problema está en el acuerdo. El problema está en comprender. Por eso es que si esto era una multitud que no se podía entender, mire cómo se redujo el quórum que dice Amós. ¿Habrán dos que se pongan de acuerdo? ¿Se podrán poner de acuerdo dos? ¿Se dan cuenta que a veces ni dos se pueden poner de acuerdo? ¿Y saben por qué no se ponen de acuerdo dos? Por los tres primeros puntos que les dije. Porque tenemos orgullo, porque tenemos vanidad y porque tenemos necedad. No hay acuerdo. Ahora, para ponernos de acuerdo, debemos nosotros ser totalmente humildes para escuchar y entender que la opinión puede ser diferente a lo que yo pienso. Es querer no ser, abrazar la vanidad, sino ser todo lo contrario, ser dadivoso y entregarme para otros y por supuesto ser sabios. Pero Dios dice que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así, dice el versículo 8, los esparció Jehová allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Una ciudad que quedó sin terminar. Por eso fue llamado aquel lugar Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Toda la tierra estaba ya dividida por la lengua. Por eso dice en el 10:5, de estos se poblaron las costas. Algunos fueron al mar, otros a las montañas, a otros lugares. Según su habla, conforme a las familias de sus naciones. Versículos 20. A estos, los hijos de Cam, por sus familias, según sus lenguas. ¿Ve que está en plural? Sus lenguas. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios!, ¿no? Tantas lenguas. En sus tierras, en sus naciones. Y el versículo 31 dice: estos fueron los hijos de Sem, según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. ¿Cuál es el cuarto punto que quiero concluir en esta mañana? Espero estar siendo de bendición el mensaje. Por lo menos a mí me hace pensar tanto. Pero hay un punto que quiero destacar para concluir. No solo Dios descendió, no solo Dios vio, sino también que Dios habló. Ahora Dios actuó, hizo algo. Pero no queda solamente en que hizo lo que hizo en confundir las lenguas nada más, sino que en el momento que fueron esparcidos, comenzó el plan que Dios tenía planificado, valga la redundancia, desde antes de la fundación del mundo.
que después de mucho tiempo el Señor iba a hacer algo. El Señor iba a traerlos a los que fueron esparcidos hasta lo último de la tierra, los iba a volver a traer a una ciudad mucho mejor que la que estaban haciendo ellos, a una gloriosa ciudad, a la más bella de todas. Y saben, David creó o edificó o planificó y edificó la ciudad de David. Edificó esa ciudad bella. Y Jerusalén, después de la edificación del templo que hizo Salomón, pasó a ser el lugar más bello del mundo, la atracción de todos. Y probablemente la gente para aquel momento habrá estado diciendo: esta es la ciudad que entonces Dios nos prometió. Y estaban maravillados de tal manera que un día los discípulos dijeron a su maestro Jesús: ¿viste la ciudad que tenemos? ¿Viste que no hay otra como esta? Ellos estaban orgullosos de su ciudad. Y Jesús, mirándola desde el monte de los olivos, le dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La primera ciudad que querían hacer en la llanura de Sinar, querían una torre que llegue al cielo, y quedó en la nada. Esta ciudad, Jerusalén, tenían adentro no una torre, sino el templo, donde para ellos era la conexión para llegar al cielo. Y el Señor destruyó la ciudad y el templo. Y hasta el día de hoy solo es ruinas. Y no se volverá a edificar ningún tercer templo, ni ninguna ciudad nueva, porque dentro de poco tiempo veremos la ciudad santa descender de los cielos, donde no hace falta un templo, porque el mismo Señor Jesucristo será nuestro tabernáculo, donde estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, cuando Dios te dice no, no es porque te odia, no es porque quiere hacerte sufrir, sino porque Él planificó para ti algo muchísimo mejor que lo que te hayas imaginado. Y el consenso de todo el mundo puede estar equivocado, menos el del uno, que planificó todas las cosas para su gloria. Por eso aconteció esto. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Hay una conexión perfecta. Versículo 4. Esto dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual os dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Es el mismo Jesús que dijo, vayan y lleven el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta donde fueron esparcidos. Ellos esperaron, Jesús ascendió y reunidos en un aposento alto, dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos. Y de repente, ¿cómo estaban todos unánimes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaban en Sinar los otros? Unidos. Pero aquí todavía no tenían todos la lengua del uno. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas. ¿Pueden ver la gracia de Dios aquí? La gente se tuvo que ir porque no se entendían. Ahora Dios le provee a este grupo las lenguas de estas personas para que vayan a decirle, ya es hora de volver a la ciudad. Hay una ciudad celestial que ustedes no van a llevar con una torre al cielo, sino que el cielo ha descendido a esta ciudad, a esta tierra, y lo ha hecho con el Señor Jesucristo. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los escogidos del Señor, todos los que Él salvó, tienen la lengua de Cristo, la palabra de Dios, el mensaje que todos tienen que oír. Y dice la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y allí comenzaron a edificar la ciudad, y aquí comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban que hablasen. Allí edificaban una ciudad con ladrillo y aquí la edificaban con la palabra. Allí estaba Dios fuera de sus planes. Aquí el Espíritu les daba lo que tenían que decir. ¿Cuál es la ciudad que tú quieres vivir? ¿Dónde vas a invertir toda tu vida? Porque el Señor en su gracia hizo este milagro. Porque reconoció a los que fueron esparcidos desde el día de la confusión. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó una multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestras lenguas que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar. ¿Qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. La ciudad se edifica pregonando las maravillas de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Y estaban todos atónitos, maravillados, perplejos, diciéndose a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que estaba pasando allí es que Dios trajo su idea, que es mejor.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Más altos son mis caminos que los vuestros. ¿Saben, hermanos? Dios, en su gracia y en su misericordia, ha traído este regalo para que todos que anhelamos una ciudad, como dice Hebreos 11, del 13 en adelante, por la fe anhelamos una ciudad mejor, celestial. Dice Dios, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Esa es la ciudad que nosotros anhelamos estar. Por eso, mis hermanos, más allá de cualquier cosa, está demostrado que el Señor vino a este mundo. Él descendió cuando nació en Belén. Él descendió cuando aceptó el juicio en la cruz del Calvario y descendió más aún hasta las profundidades. Y el Señor en su misericordia descenderá otra vez para buscarlos. Nosotros no podemos llegar. Es Él el que viene por nosotros. Así que te vuelvo a refrescar esto. Si lo que estás haciendo no hay posibilidad que lo logres, ¿por qué no doblas tus rodillas y le consultas al Señor? ¿Te agrada esto? ¿Está bien esto lo que estoy haciendo? Y si no es, quítalo, Señor, para que no estorbe la bendición de lo glorioso que tú tienes para mí. Quítalo, Señor. Vamos a orar. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Me gustaría que usted tome su tiempo de reflexión. Allí donde está, cierre sus ojos y usted medite. ¿Estás yendo bien? ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Haces bien de enojarte con Dios? ¿Haces bien en rebelarte contra Dios? ¿Estás haciendo bien en apagar el fuego de su gracia, de su misericordia en tu vida? ¿Estás haciendo lo correcto en comportarte así? ¿No es mejor pensar y meditar? Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Por qué no compruebas si lo que estás haciendo es agradable? ¿Por qué no compruebas si en verdad estás haciendo bien las cosas? Y si hace rato que sientes el no de Dios, no insistas. Déjate llevar por su amor y misericordia. Déjate llevar por su gracia. Pero no te confundas con la voz del mentiroso. No te confundas con la voz del engaño. Yo te animo, iglesia, en el nombre de Jesús, a que seas bendecido grandemente y prosperado incluso, porque eso no está mal, pero siempre que lo hagas conforme al amor y a la voluntad de Cristo. Donde estás es lo que Dios quiere que estés. Lo que haces es lo que Dios quiere que hagas. ¿Vas a proyectar el resto de tu vida haciendo lo mismo, estando en esa situación?
¿por qué no oras hoy, ahora, allí donde estás? ¿Por qué no clamas? Dios te dice, ¿tienes falta de sabiduría? Pídala. Te la da abundantemente y sin reproche. Pídele al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Pídale. Y deje que sea el Señor el que haga su voluntad. Y usted se recreará de gozo. Y comprenderá que lo mejor es lo que Dios ha planificado. Que toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, por habernos hablado a través de tu palabra. Y la virtud de Jesucristo, nuestro Señor, para redimirnos y estar ante ti. Y la obra de tu Espíritu Santo que nos convence. Que nunca falte la voz de un maestro en tu iglesia. Que siempre suplas la voz de los que nos enseñan. Porque los días y los tiempos finales habrá mucho engaño. Y que sepamos nosotros reconocer la voz del Espíritu Santo en todo momento. Padre, yo te doy gracias porque a mí me sacaste muchas veces del error. Padre, yo te doy gracias porque como siervo tuviste misericordia y me ayudaste a salir de herejías. Yo te doy gracias, Padre, porque has tenido piedad y misericordia de nosotros como iglesia y no quitaste el candelero de su lugar. Ante un profundo temor y reverencia y respeto hacia ti, Señor, queremos que sigas guiándonos, porque entendemos que no es méritos nuestros, es tu gracia, es tu misericordia, Señor. Es porque nos amas, porque nos perdonas, porque nos sostienes cuando flaqueamos, Señor. Te doy gracias, mi Señor, mi Rey, mi amor. Te doy gracias por tu gran misericordia. Bueno eres tú, Señor, para los que confían en ti. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar, Señor, de nuestras quejas y murmuraciones, a pesar de nuestros caprichos y enojos, tu amor nunca faltó. Tu piedad siempre fue para nosotros. Tus ojos jamás dejaron de mirarnos con amor. Jamás dejaron tus labios de besar nuestros cuerpos, Señor, nuestro corazón. Jamás, Señor, nos hemos sentido desamparados. Por eso, Padre, somos conscientes que no merecemos nada de lo que tú ya nos estás avisando, lo que no vas a regalar por misericordia. El solo de habitar contigo es suficiente. ¿Y cuántas cosas más das por añadidura? Señor, gracias. Gracias. ¿Habrá alguien más conmigo que quiera darle gracias al Rey? ¿Por qué no levantas tus manos allí donde estás y le das gracias al Señor? Por su amor, por su gran misericordia. Él endereza nuestras veredas y nos guía por senda de justicia.